Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia por Humano Derecho Radio Estación. Hoy nos acompañan los controles Héctor Meneses y en la producción y dirección de este espacio, los directores de Acceso a la Justicia, Laura Louza y quien les habla, Ali Daniels. Bueno, este programa de hoy vamos a tener información muy interesante y vamos a continuar con otra que ya hemos hablado en programas anteriores, como es el caso de nuestra querida compañera que tiene una nietita enferma y que, bueno, ha pasado por muchas vicisitudes. Y bueno, ahora Laura nos va a actualizar cuál es, digamos, el desarrollo de esa información. ¿Qué ha pasado con la nieta de nuestra compañera? Hola Lee, bueno, ante todo contenta de estar aquí nuevamente. Sí, efectivamente, pues la bebé ha estado mejor, ha estado recibiendo el tratamiento. Eso sí, el tratamiento ha habido que comprarlo. El hospital, que es el Pérez Carreño, no ha tenido la posibilidad de suministrarlo. Y la bebé, sin embargo, los últimos análisis que se le han hecho muestra que aún ya habiendo recibido por una semana el tratamiento, pues aún presenta la bacteria. Entonces, lo que se ha dicho en principio es que por lo menos debe recibirlo 14 días más. La bacteria que contrajo al nacer en la maternidad Santa Ana, lo que muestra la gravedad de la situación, ¿no? Claro, obviamente también la bebé estuvo, como sabemos, hasta que empezó a recibir tratamiento y fue hospitalizada. Después de nacer, por lo menos pasó más de una semana, entonces pues eso tampoco ayudó. Entonces bueno, seguimos esperando a ver que la bebé se termine de recuperar y por lo menos le den de alta, lo que todavía no ha ocurrido. Es decir, la historia continúa y bueno, esperemos que el desarrollo sea favorable. Hay que decir que en casos yo no soy médico, pero sí sé por experiencias que hemos tenido con familiares, etcétera, que esta interrupción de tratamiento, sobre todo cuando se trata de antibióticos y tal, eso puede provocar problemas porque justamente el virus se va a hacer resistente y si tú interrumpes, no haces que el proceso de curación sea más lento, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, hacemos votos porque esta situación se solucione favorablemente como hasta ahora ha sido, que siga así. Y vamos a hablar ahora, pero los mantendremos informados, por supuesto, de cómo termina esta historia, porque siempre les queremos decir que esto no es más que un nombre y un apellido, una cara de lo que es una emergencia humanitaria compleja, de una situación que viven millones de venezolanos a nivel nacional. Esto no es la excepción, esto lamentablemente es la regla de cualquiera que vaya a un centro de asistencia sanitaria en el país, público, donde él tiene que llevarlo todo y donde pues está prácticamente a la buena de Dios, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ahí el gobierno está faltando sus deberes en materia de derechos humanos y sobre todo al derecho más importante de todos, que es el derecho a la vida. Y bueno, y dicho esto, vamos a continuar con una información de otro cariz, pero que tiene tanta trascendencia como la anterior, que es el tema de los pasaportes, ¿no? Nos hemos enterado a través de una comunicación del SAIME que se ha hecho pública por las redes sociales que los pasaportes que antes costaban, un pasaporte nuevo, digamos, nuevo, vamos a empezar con ese supuesto, ¿no? Un pasaporte nuevo que antes costaba 160,000 bolívares, ahora pasa a costar la increíble suma de 5.890.270 bolívares. Esto es una cosa realmente insólita y representa nada menos que un aumento del 3.581%. Esto es una cosa que realmente que no hay palabras para describirlo
y realmente supone para una familia, ya no digamos de escasos recursos, sino incluso una familia de clase media, una meta imposible de pagar, porque estamos hablando que si una familia tiene 4 miembros, estamos hablando de 5 miembros, estamos hablando de que son $1,000 por familia solo para el tema de los pasaportes para cada uno de esos miembros. ¿Cuántas familias en Venezuela tienen la capacidad de destinar $1,000 para tener el derecho además a la identidad, ¿no? Esto es una cosa gravísima que además refleja mucho lo que es la filosofía del régimen últimamente, que es pasar de la economía rentista petrolera a la economía rentista del ciudadano. Y hay quien me ha dicho, no, pero es que es normal que un Estado viva de los ciudadanos a través de los impuestos. Sí, pero cuando esos ciudadanos generan riqueza y cuando esos impuestos no son impedimento para que la familia o la persona deje de vivir. Entonces, estamos hablando de que una familia no tiene los $1,000 para pagarlo. No es un caso de un país desarrollado donde $1,000 quizás por una familia sea una cantidad manejable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con esta información porque es una cosa que realmente nos preocupa mucho en el siguiente bloque, pero tenemos una buena noticia ante todas estas calamidades de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, y es que un artista que nuestro oráculo de acceso a la justicia, que es la licenciada Chavarri, nos sugirió en programas pasados poner una canción con una cantante margariteña llamada Nela, y que en aquella ocasión dijimos que estaba nominada a los Grammy. Pues ahora tenemos la gratísima noticia de que ella ganó el Grammy como artista revelación del año. ¿Verdad? Es un orgullo que una venezolana haya logrado esta distinción. Y vamos entonces a pasar a escuchar a Nela con una canción que justamente se llama Me llaman Nela. Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena. Y cerquita de la orilla, sentada espero a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo, poquito a poco voy caminando. Las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Pescadores de mi tierra llenan de flores blancas el puerto. Desde la casa de piedra las telas bailan a contratiempo. Y en el medio de la plaza, esa en la que antes siempre jugaba. Otros niños ahora juegan, lanzan al aire abanicos de agua. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Paso la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Vengo de un mundo tan viejo, nuevo amigo del dolor y el hambre. Un mundo tan verdadero, solo para corazones grandes. Un mundo de fantasía, sin muros altos ni falsedad. Donde solo vive gente que busca un trago de libertad. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Paso la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Ay, me llaman Nela, la de la voz quebrada.
darme un beso. Bueno, y le voy a escuchar a esta ganadora de los premios Grammy, Nela, con esta bellísima canción. Vamos a continuar hablando de este doloroso tema de los pasaportes, no sin antes recordarle que nos pueden seguir a través de Twitter por @acceso a justicia y por Instagram y Facebook a través de la expresión acceso a la justicia. Bueno, decíamos con el tema de los pasaportes que efectivamente pues estamos hablando de unos costos que están muy por encima de lo que la mayoría puede pagar. En el caso de, para tener una referencia, porque si ya hablamos de salario mínimo, en realidad no le estamos diciendo nada a nadie, porque el salario mínimo ya no le dice nada a nadie. El salario mínimo ha dejado de ser un indicador económico, ha dejado de ser un indicador de la calidad de vida, ha dejado de ser de todo y ha dejado de ser salario mínimo, porque el salario, de acuerdo con la Constitución, tiene que cubrir las necesidades básicas, entonces, y eso obviamente no ocurre. Entonces, comparar ya cualquier cosa con el salario mínimo carece de cualquier sentido. Y por eso lo hemos querido comparar con algo que sí tiene una importancia mucho más vital, como es el caso de la canasta básica de Sendas, que dice que esta canasta que está con los productos básicos que requiere una familia de 5 personas, para octubre de este año, equivale a 7.585.401 bolívares. Esto quiere decir que un pasaporte equivale al 77% equivale al 39% de esa canasta base. Entonces, aquí es una cosa curiosa, porque estamos hablando de un pasaporte. Es decir, que si la familia tiene 5, estamos hablando de que van a ser $1,000, con lo cual supera con mucho lo que es la canasta básica. Pero bueno, en todo caso, el punto es que estamos hablando de que un pasaporte no puede equivaler a la mitad o una cuarta parte o un 40% de lo que sea lo necesario para sustentar a una familia. Estamos hablando de una situación irregular y que además no establece excepciones para personas que efectivamente no tengan la posibilidad de pagarlo. Y además, hablemos del segundo punto, que es el tema de las prórrogas, que es uno de los recursos ahorita que la mayoría de las personas están utilizando, porque pasaportes nuevos es una cosa muy difícil de obtener. Entonces, este caso, el costo anterior eran 80.000 bolívares y ahora pasaron a ser 2.945.486. El aumento es igual en porcentaje del anterior, es decir, 3.581%, lo que equivaldría a $96. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos hablando que una prórroga, que además lo que tiene es una duración de 1 año y medio, porque formalmente son 2, pero hay muchos países que se niegan a recibir pasaportes de personas que tienen la expiración dentro de los 6 meses anteriores a su fecha de terminación. Entonces, en realidad, hacer todo ese trámite y hacer todo ese gasto para una cosa que va a durar apenas 1 año y medio, de poder utilizarlo, pues obviamente resulta algo absolutamente contraproducente y sobre todo discriminatorio. ¿Discriminatorio por qué? Porque la mayoría de las personas no lo pueden pagar y además viola una serie de derechos humanos, que es lo que queremos aquí decir. Ustedes miran, bueno, es que esto solamente viola los derechos de los que quieran viajar. No, primero viola los derechos de los migrantes y de los refugiados, que son la mayoría de las personas que salen del país, y que recordemos que la diferencia entre migrantes y refugiados es que los refugiados son aquellas personas que huyen porque temen que su vida está en peligro en el país. Y eso no implica que estén perseguidos, que sean perseguidos políticos. Eso implica que si usted tiene paludismo y no tiene tratamiento, usted puede morir por paludismo. Usted tiene derecho a irse a Brasil, por ejemplo, a buscar un tratamiento para ese paludismo, o a Colombia. Entonces no es esa persona que huye por esa razón, no es un migrante, es un refugiado. Y la persona que tiene un niño enfermo o que tiene niños que tienen desnutrición y huyen para poderle darle alimentación a sus hijos, eso no son migrantes, son refugiados. Entonces, en este caso, se está violando el derecho de estos refugiados a tener un pasaporte que les facilitaría sus trámites de regularización en los países donde se están residiendo. Entonces, ¿por qué? Porque muchos países, y es lógico, piden, bueno, por lo menos dame tu pasaporte vigente para tramitarte la visa o tramitarte el estatus de residente en el país. Adicionalmente, se le viola el derecho de libre tránsito, ¿ok? Y además, lo más grave es que se viola un derecho fundamental que tiene que ver con los niños, que es el derecho a la reunificación familiar. Muchas personas huyen del país para mandarle dinero a sus familias para que después esas familias se reúnan con ellos en el exterior.
Entonces, si usted le impide, porque estamos hablando que la mayoría de las personas que se han ido a Venezuela no es que ganen grandes salarios, no es que ganen grandes cantidades de dinero, ganan apenas para ahorrar un poquito para traer a esas familias, y con estos costos exorbitantes se les está haciendo más difícil todavía esa reunificación familiar. Con lo cual tenemos entonces como aquí hay un cúmulo de derechos que están siendo violados por el Estado, y para nosotros esto tiene dos vertientes, dos incentivos por parte del gobierno para hacerlo. Uno, desde el punto de vista interno, de tratar de impedir la migración y la ola de refugiados, cosa que no lo va a lograr porque, como digo, el que huye por refugio huye porque no le queda más remedio, y tenga o no tenga pasaporte se va a ir de todas maneras. Y por otro lado está el tema de que, como estamos hablando de que son ya más de 4 millones de personas las que han ido del país, 4,5 de acuerdo con otras cifras de Naciones Unidas, multipliquen esos $100 por esos 4,5 millones, van a ver que es una cantidad importante de dinero del cual el Estado pues quiere pretender vivir, ya que no puede vivir del petróleo. Entonces, una vez más volvemos al rentismo, pero a costa del ciudadano y a costa de un ciudadano que está en situaciones muy precarias. Y estamos hablando de que no se le puede poner precio a derechos humanos. Esto es una cosa que nos parece increíble que se lo tengamos que decir a un gobierno que supuestamente se llama gobierno, ¿cómo se llama? Popular o obrero. Y increíble porque justamente lo que hace es pechar al más pobre, al que más dificultades tiene para poder obtener, tener cubiertas sus necesidades básicas. Bueno, y dicho esto, continuamos con este homenaje a Nela. En este caso sí les pido que escuchen esta canción con muchísima atención, una de las canciones más bellas del folclore venezolano, que se llama Tonada de Luna Llena. Es una canción para escuchar con los ojos cerrados. Con ustedes, Nela, en Tonada de Luna Llena. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena, menguante. Anda, muchacho, a la casa y me trae la carabina, yo que me viene a visitar, y no le dé la gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé.
La Hora Loca. Bueno, amigos, luego de escuchar esta magnífica, de verdad, una de las canciones más bellas que yo haya escuchado de la música venezolana, en la voz de esta también extraordinaria exponente de lo que son los nuevos talentos, las nuevas generaciones de la música venezolana, de la cual siempre quiero hacer esta reflexión. Cuando países hablan de música folclórica, siempre hablan de la misma música, porque se ha petrificado en el tiempo, sobre todo en Europa. Cuando hablan de música, generalmente son las mismas canciones de toda la vida. La música venezolana tiene la belleza, tiene la grandiosidad de que genera nuevos valores de música, nuevos baluartes de la música, nuevas canciones, nuevos intérpretes, nuevas maneras de cantarse. Y eso hay que destacarlo siempre, que la música venezolana es una música en constante renovación, actualización y con muchísima frescura. Bueno, y dicho esto, pasamos ahora a la Hora Loca. Que bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿con qué vienen ahora la Hora Loca? Bueno, la Hora Loca, ustedes recordarán que en la Constitución, ese papel que para el gobierno es una mancha de tinta en un papel, dice que hay libertad de tránsito. O sea, usted tiene derecho a recorrer el país y a transportar cualquier bien que sea de lícito consumo, de lícito transporte, ¿no? Entonces, nosotros conseguimos una resolución que está en Gaceta Oficial en el año 2017, es la Gaceta Oficial 41.199 del 25 de julio del año 2017. Y ahí hay una resolución del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, eso que no existe. Y en esta resolución se dice una cosa que es bastante insólita, ¿no? Que dice, se prohíbe en todo el territorio cualquier restricción, ese es el artículo primero, se prohíbe en todo el territorio nacional cualquier restricción a la libre movilización de los rubros agrícolas. Asimismo, se prohíbe cualquier restricción a la libre movilización de todo el territorio nacional de cualquier insumo necesario para la producción primaria de rubros agrícolas. Entonces uno dice, bueno, esta resolución está lloviendo sobre mojado, porque es lo que dice la Constitución. Usted tiene derecho a que los bienes agrícolas pues se transiten libremente. Pero no, eso no quedó ahí, sino que después, al año siguiente, en una Gaceta 41.325 del 22 de enero del 2018, ya no el ministro de esto que no existe, que es la agricultura productiva, sino que, y no lo decimos por los productores que hacen lo que pueden, sino por el gobierno que no tiene nada de productivo, viene una resolución dictada nada más y nada menos por una cosa que se llama la Jefatura del Comando para el Abastecimiento Soberano, que en este caso estaba comandado, no sé si eso todavía sigue existiendo, por un señor llamado Vladimir Padrino López. Bueno, en esa resolución, la número 01018, se dice que algo también que es una cosa increíble, dice, artículo 1, se exhorta a las autoridades regionales y municipales, así como a cualquier órgano o ente local o estatal, abstenerse de ejecutar acciones de control o distribución de alimentos que impliquen la retención porcentual de rubros alimenticios a los productores, distribuidores y prestadores de servicios de los diversos sectores en materia alimentaria. Bueno, cualquiera que me escuche sabe que esto es mentira, que esto no se cumple, que esto no es verdad. Y tanto es así que tenemos una noticia de marzo de ese mismo año, ¿ok?, donde se denuncia que unos transportistas de queso del estado de Apure, de la Asociación de Ganaderos de Apure, fueron detenidos por miembros de la Guardia Nacional y reprimidos con gases lacrimógenos porque se negaron a entregar parte de su mercancía que les era exigido por parte de estos funcionarios. Entonces aquí vemos como resoluciones incluso de un general en jefe son violadas por estas autoridades que consideran que ellos sí deberían quedarse con parte de lo que le costó a los productores de queso. Entonces aquí viene otra reflexión, ¿no? Que mucha gente te dice, no, ¿cómo es posible que un kilo de queso valga aquí en Caracas más que en Miami? Bueno, sí, claro, señor, porque es que resulta que en Miami el productor de queso no tiene que darle una parte a los guardias nacionales de la alcabala más cercana, ¿verdad? Entonces ese es el detallito, que si usted tiene un kilo de queso y usted lleva ese kilo de queso y lo entrega al productor, al distribuidor final, y no tiene que estar pagando alcabalas, obviamente eso se va a ver reflejado en el precio. Pero si usted tiene que estar pagando alcabalas, porque tenemos que hablarlo en plural, ¿no?
usted tiene que pagar alcabalas a la medida que va pasando por distintas partes del país, pues obviamente cuando llega a Caracas, ese producto no puede tener el mismo precio inicial. Y en este caso, estas personas que fueron imputadas se quejaban porque decían que era la municipalidad la que estaba exigiendo que le entregaran parte de esa producción. Y además ellos también denunciaban que no se sabía qué pasaba después cuando les quitaban ese queso, es decir, no quedaba constancia de que eso parte que ellos les quitaban efectivamente llegase a mercados populares, a precios populares para las zonas más afectadas por la crisis humanitaria. Entonces, una vez más, vemos aquí cómo efectivamente este tipo de situaciones no solamente ocurren en la actualidad, sino que ya incluso cuando estaban saliendo estas resoluciones, ya estaban incluso deteniendo a productores para quitarles parte de su producción. Entonces, tenemos un Estado que no alienta a la producción, que lo que hace es ponerle trabas a los productores, y cuando esto, luego de todos los sufrimientos que tienen que tener para poder producir 1 kilo de queso, salen en sus camiones, lo que hace el gobierno es querer quitarles parte de la producción, a pesar de la propia normativa que ellos mismos dictan diciendo que eso no puede ocurrir. Sí, porque ahí lo loco también es que el propio gobierno nacional tiene resoluciones donde dice que más de la mitad incluso de la producción se la tienen que dar al gobierno para que haga con ella lo que considera, que normalmente la reparte entre los militares o entre funcionarios, y por eso es esa figura de los trabajadores que están fiscalizando dentro de las fábricas para ver que de verdad eso ocurra. Y luego ese precio también que no cobró el empresario se lo trasladan al consumidor. Entonces tú ves como el gobierno nacional hace una cosa y después le pide al gobierno regional o a las alcaldías que no hagan lo mismo que él hace, ¿no? Entonces ahí también está lo loco. Así es. Entonces, como vemos, esto es otro caso de la hora loca. Y ahora vamos a pasar a escuchar a un grupo que se llama Atkinson, que va a cantar una canción que se llama País Tropical. Yo nací en un país tropical y vi llegar la revolución. Oh no, revolución y Miss Venezuela. Y ya nadie quiere ir a la escuela. Y Coca-Cola, la propaganda y más Coca-Cola. Oh no, presidentes que vienen y van, otros vuelven y vienen por más. Oh no, políticos son todos iguales. Ellos quieren el dinero rápido. Wow. Un carnaval de colores alegres y todos quieren ser el presidente. Wow. Ya me cansé de la televisión y no me hables de la revolución. Oh, no. Es la revolución. En la televisión.
Diaria Injusticia. Bueno, ahora vamos a hablar de Diaria Injusticia y nos va a comentar sobre eso Ali Daniels. Bueno, gracias Laura. Vamos a hablar de un caso que nos remiten los compañeros de CODES, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, y que es un caso lamentable de Diaria Injusticia. Se trata de un muchacho, un estudiante universitario, que durante los hechos de las protestas del año 2017, particularmente el 20 de julio de ese año, fue detenido y llevado a las adyacencias de la sede de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec, en el sector El Amparo, en la ciudad de Maracaibo. En esa situación de estando ahí detenido, este joven lamentablemente fue violado. Fue objeto de abuso sexual por parte de varios funcionarios policiales y lamentablemente pues cuando él hizo la denuncia, este muchacho, que por supuesto pues no decimos su nombre para proteger a la víctima, dice que los custodios lo acompañaron durante el examen médico forense de rutina y estos funcionarios le ordenaron a la doctora encargada de hacer ese examen no plasmar en el informe los signos de la violación que estaban evidentes en el examen. Entonces ya ahí vemos una primera irregularidad. Bueno, la primera es que lo hayan violado y torturado, obviamente. La segunda, pues, que hayan tratado de cubrir las evidencias que podrían operarse en contra de los perpetradores de esta barbaridad. Luego hay que decir que cuando este muchacho fue presentado ante el tribunal militar, otra irregularidad, porque este muchacho es un civil que no tiene por qué ser juzgado por tribunales militares, y esta persona, de una manera valiente, porque hay que decirlo, si es un valiente que lo haya hecho, sobre todo por el tema de que cuando se trata de violaciones a hombres, existen muchos prejuicios y muchos tabúes. Entonces en este caso el que lo haya ya dicho es un acto de verdadera valentía y arrojo que hay que destacar, y él lo denunció ante la jueza de este tribunal militar de que había sido objeto de tortura bajo esta modalidad, y adivinen, la jueza ordenó que el que metieron preso fue él. O sea, al denunciante lo metieron preso y contra los procesados, contra los acusados no se hizo absolutamente nada, ¿no? Entonces en este caso la jueza ordenó un arresto domiciliario para el denunciante por 45 días y simplemente no tomó ninguna actuación respecto del caso de la denuncia que se le había hecho a ella en su oportunidad. Luego, a solicitud de la Fiscalía Militar, se desistió de la prosecución del caso que se tenía contra este estudiante y finalmente el Tribunal Militar otorgó el sobreseimiento del caso. Es decir, no hubo delito. Esta persona estuvo detenido sin que hubiese un delito por el cual perseguirlo, lo cual ya nos dice algo de que no se tenía ninguna prueba para que esta persona estuviera detenido en primer lugar. Luego, 10 meses después, la denuncia realizada ante la justicia militar fue tomada en cuenta por una fiscalía, la Fiscalía 45 del Ministerio Público con competencia en materia de protección de derechos humanos, que solicitó ante el Tribunal 10º de Control la aprehensión de los funcionarios, de 8 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, y la Dirección de Contrainteligencia Militar procedió a detenerlos el 7 de mayo del año siguiente, el año 2018. Pero algunos se encuentran en fuga. Entonces ahí vemos ya otra irregularidad. No los detuvieron a todos. En la audiencia de presentación se imputó a los funcionarios, entonces aquí viene otra irregularidad, por los delitos de violación y trato cruel, ¿no? Ratificando que fueran privados de libertad esto fue ratificado por el tribunal. Entonces aquí hay una irregularidad porque es que no son tratos crueles. Estamos hablando de tortura. Hay una ley contra la tortura que tiene unas penas muy fuertes y el gobierno, cada vez que hay una acusación de este tipo, siempre busca rebajar las calificaciones de los delitos para impedir que los perpetradores sean condenados a las penas que establece la ley de tortura. Esto es un patrón ya que hemos visto en varios casos. Lo hemos visto, por ejemplo, el caso del capitán Acosta Arévalo, ¿no? Que fue masacrado, que fue torturado salvajemente hasta morir, literalmente. Y en este caso,
Este muchacho igual, lo que operaba ahí era tortura y sin embargo el fiscal solo imputó por trato cruel. Entonces vemos cómo el tema de la impunidad y el encubrimiento de las violaciones a los derechos humanos están en todo a lo largo y ancho del proceso penal a favor de, lamentablemente, de los perpetradores de la tortura y no de las víctimas de la tortura. Luego de concluida la investigación, se continuó el juicio y hay que decir que la audiencia preliminar se demoró varias veces, tuvo varias cancelaciones y no fue, repetimos, los hechos ocurrieron el 20 de julio del año 2017. La audiencia preliminar se llevó a cabo en diciembre del año pasado, es decir, ya ahí hay otra irregularidad porque efectivamente el tema de cómo la justicia se comporta cuando se trata de violadores de derechos humanos es muy distinto a cuando se trata de personas acusadas por otras situaciones. Entonces aquí, lamentablemente, luego de que se hiciera esto, hay que acusar también que los defensores del muchacho, los que le están dando asesoría jurídica, pidieron copias certificadas y no se las dieron. En varias oportunidades le negaron las copias y tuvo que, los defensores, que son los miembros de CODES, tuvieron que pedir un amparo para que otro tribunal le ordenara al tribunal que lleva el juicio que le diera las copias certificadas del expediente al que tiene derecho él para poder establecer su defensa y que sus abogados puedan establecer una defensa correcta, en este caso contra los funcionarios que causaron estas graves irregularidades. Bueno, el punto es que ahora la audiencia de juicio tenía que realizarse el 21 de noviembre. Es decir, estamos hablando de que el juicio todavía no ha terminado y todavía estamos en la etapa de juicio. Tenemos ya más de casi 2 años de que se realizaron los hechos, más de 2 años, y todavía no hay una sentencia. Y si la hay, no va a ser sobre tortura. Es decir, estamos hablando de una gravísima violación de derechos humanos que lamentablemente se está quedando impune y creo que esto demuestra un patrón, ¿no, Laura? Sí, sin duda. Y seguramente eso es lo que quiere encubrir el gobierno al no imputar como se debe el tema de la tortura, que al final es un crimen de lesa humanidad cuando se da de esta manera intencional, sistemática y efectivamente como un patrón. Así es. Bueno, y ahora, luego de este gravísimo caso de injusticia, que nosotros en esto lo aprovechamos es para invocar que haya justicia y que no se comporte hasta ahora el Estado como se ha comportado y que condene a estas personas por lo que hicieron. Vamos a escuchar una canción muy buena, es muy crítica, pero a la vez muy alegre, es una cosa contradictoria, que se llama Police and Soldiers y el grupo se llama Papa Shanti Sound System, que aunque todo está en inglés, son venezolanos y el cantante se llama One Shot, que también es venezolano. Entonces con ustedes, Papa Shanti Sound System en Police and Soldiers. Police
las olas se están desvaneciendo. La cordura vuelve, no estás retrocediendo. Nadie está ganando, nadie está perdiendo. Se pelea por la copa que nunca estuvo existiendo. Transcurriendo décadas en laureles de jardines sintéticos, llamando ciudades donde se intercambian las barajitas de las humanidades, causando erupciones en su piel por maquillaje. No te conformes con el uniforme, volvamos a ser humanos, el mundo es enorme, hay lugar para ti, no te sientas rechazado, pues eres de aquí. Police and soldier, one more time. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, una vez más. Ponte el uniforme y muéstranos tu dignidad. Police and soldier, one more time. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, una vez más. Ponte el uniforme y muéstranos tu dignidad. Permanentemente veo el bombardeo que delata la intención de no hacer nada en lo absoluto para acabar con el luto que es causado por actos de delincuencia, que a su vez son provocados por el hambre y la emergencia. Necesidad de solucionar problemas cotidianos y normales del ser humano y sus necesidades que son básicas, pero que nos llevan a la búsqueda de soluciones netamente drásticas. Desempleo, esa es la base de este bloque que está presente y que hace daño a tanta gente que al no haber alternativa no le queda otra salida que otra que meterse a delincuente, perjudicar su vida eternamente por tratar de ser valiente al enfrentar al mundo y a una sociedad inconsciente que no da oportunidades a los que están en el frente de una guerra desatada por sus propios dirigentes. Police and soldier, one more time. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, una vez más. Ponte el uniforme y muéstranos tu dignidad. Police and soldier, one more time. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, una vez más. Ponte el uniforme y muéstranos tu dignidad. Poesía y derechos humanos. Bueno, amigos, y luego de escuchar pues esta canción tan alegre, pero al mismo tiempo tan ácida sobre la realidad de las calles venezolanas y sobre todo de la protesta en Venezuela, vamos a continuar con nuestra ya acostumbrada sección de poesía y derechos humanos. Seguimos con el artículo 2 de la Declaración Universal que trata sobre la igualdad de derechos. Y en este caso vamos con un poema de Maya Angelou, una mujer que vivió la discriminación racial en Estados Unidos en carne propia. Es una mujer que yo les recomiendo que busquen su nombre en Wikipedia y vean la vida terrible que vivió, sobre todo en su infancia, de abuso, de violencia, de mucho sufrimiento, y de esta gente que a pesar de ese sufrimiento, a pesar de esas tribulaciones, esos obstáculos, pues se sobrepuso a ellos y logró ser una gran escritora, una gran defensora de derechos humanos, una activista en la lucha contra la discriminación racial. Trabajó nada más y nada menos que con Martin Luther King en la lucha por la igualdad de derechos en Estados Unidos, pero a la vez también fue una gran escritora y una gran poetisa. Entonces, vamos entonces a escuchar ahora a Laura con este poema que se llama A pesar de todo, me levanto. Con ustedes, Laura Louza, declamando a Maya Angelou. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. Mi descaro te molesta. ¿Por qué estás ahí quieto apesadumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa, como lunas y como soles con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada, con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado? Mi arrogancia te ofende. No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro, excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, yo me levanto. Mi sensualidad te molesta. Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de la vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un océano negro, amplio e inquieto, manando, mestiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror. Me levanto a un amanecer maravillosamente claro. Me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros.
Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Muy bien, una excelente declamación de este bellísimo poema de esta poetisa norteamericana, que como les digo, les pido que busquen la biografía de esta señora, porque realmente fue alguien que tuvo una vida literalmente de películas. De hecho, estoy seguro que en algún momento se hará alguna película sobre su vida, porque efectivamente vivió situaciones bastante difíciles, y como digo, lo que destaco de ella es que se sobrepuso a las mismas y llegó a ser, por ejemplo, una cosa sencilla, llegó a ser profesora universitaria sin tener título universitario. Pero esto dice mucho del nivel de admiración que despertó en la sociedad norteamericana, que logró, que dijo, no, los conocimientos de esta persona son de tal envergadura, su experiencia es tal, que tiene que transmitirlo en la universidad, ¿no? Esto habla mucho de su influencia en la sociedad norteamericana de su época. Bueno, dicho esto, pues pasamos ya a la parte final del programa, a despedirnos, y no sé si Laura tiene alguna reflexión final. Bueno, sin duda alguna que el caso de Diaria en Justicia que contamos hoy, que tú muy bien explicaste, Ali, es un caso muy grave, que bueno, está entre Diaria en Justicia y La Hora Loca del derecho, y muestra la grave situación del venezolano y particularmente la criminalización del estudiantado, ¿no? Que por cierto la semana pasada fue el Día del Estudiante. Y bueno, esta poesía de Maya Angelou también nos muestra la gravedad de lo que es el racismo, la discriminación por razones de raza. Ella era afromexicana y bueno, muy grave, pero que gracias a Dios estamos hoy en día en otra época, aunque estas cosas también todavía suceden, ¿no? Así es, la lucha por los derechos humanos es una lucha que todavía continúa y va a continuar mientras haya quien esté siendo oprimido. Y dicho esto, nos despedimos agradeciendo su generosísima atención. Me despido también yo y muchas gracias por escucharnos. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.